nosotros nos preocupamos mucho. Hay dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto de la actitud y el otro es el aspecto de la aptitud. El aptitud, este último término, y no solamente lo diferencia en su escritura por una letra, pero en su práctica es un gran diferencial. La aptitud tiene que ver con la preparación técnica. Desde el momento que nos meten a una institución educativa hasta que egresamos de la universidad, esa es la preparación técnica que nosotros recibimos. Y en el performance de la vida profesional, esto influye mucho. Pero está el otro aspecto que es la actitud. Y la actitud es la forma en la que yo enfrento los retos de la vida. En este caso, los negocios o lo que tenga que decidir. Eso no se da en la universidad. Tampoco se vende en un supermercado. La actitud tiene que ver con mi formación desde mi edad primaria o pequeña hasta la vida profesional. Sigo aprendiendo y forjando el carácter. En un estudio muy interesante que me permitieron leer de varias universidades que midieron a 4 o 5 generaciones posteriores de haber egresado de ahí, de esas universidades muy viejas, por cierto, en Estados Unidos, midieron los factores que influyen en el performance profesional. Y a grandes rasgos se los voy a decir. Esta publicación la guarda muy celosamente una institución educativa de aquí de Monterrey, que quizás ustedes la hayan hayan escuchado, se llama Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de la Ciudad de Monterrey. Bueno, uno de sus fundadores la conserva este estudio, que es un estudio muy bueno. Ellos dicen que el 70% del performance profesional está dado básicamente por la formación en el hogar. 70% de mi performance profesional es la formación en el hogar. 20%, a grandes rasgos, es lo que traigo intrínseco en mi personalidad. Y ahí llevo el 90% de los factores que influyen en el performance profesional. Queda un 10% nada más. Ese último 10% es la preparación técnica. Tiene que ver con la aptitud. Todo el 90% es con la actitud. Este estudio revela que el 10% de la actitud es la preparación técnica, pero de ese 10% solamente el 3% es la preparación universitaria. Por eso me llama la atención CBMC. CBMC se preocupa mucho por los dos aspectos, sí, pero le da más importancia a la actitud. Y entonces en el día de hoy es lo que vamos a tratar de ver, sin dejar de observar los escenarios que nos rodean, porque no podemos permanecer inertes ante la realidad que tenemos y que nos está influyendo en la toma de decisiones. Pues aquí es importante considerar estos dos aspectos que quisiera que guardaran en su mente y en su corazón y que nos sirvan para de aquí en adelante ir trabajando. Miren, les voy a presentar algunos datos muy interesantes que obtuve de CEPAL. CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas. Aquí está la autora y vamos a ver un poco del contexto en el que estamos rodeados desde el año 2020 al 2021 y qué nos espera un poquito para el 22, sin ser profetas ni tratar de adivinar el futuro. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí hay algunos datos que son interesantes y que nos van a ayudar a entender nuestro contexto. Bueno, definitivamente el COVID ha causado algunos estragos entre nosotros. Aquí está la primera. Bajo crecimiento, el punto número 1. Espacio muy limitado. Los gobiernos no están reaccionando en forma adecuada con apoyos fiscales para desarrollar las economías. Eso es lo que sostiene este organismo, CEPAL. Sostiene que hay poco. ¿Ok? Conflictos sociales crecientes. Definitivamente esta pandemia está sacando cosas tremendas. Observa esto. En el punto número 2, el crecimiento de la región es de menos 5.3, o sea, vamos a decrecer. Quiere decir que el dinero o las opciones de trabajo son más escuetas, más difíciles. Ese es el escenario que nos está rodeando y al menos esta es la información
Este documento lo sacaron en un comunicado de prensa en marzo del año pasado. Ahorita vamos a ver algunos datos de este año. Pero lo voy a ver muy brevemente porque después voy a entrar a otro tema, que es propiamente el fundamento de las empresas en medio de este escenario. El desplome del comercio del menos 15% en el turismo y de las remesas es del menos 20%. Hasta el año pasado sucedía esto. No ha sido así la realidad, ¿eh? En la realidad, en nuestro país, las remesas, a menos en México, se han estado incrementando. Las previsiones de ellos no han sido del todo muy asertivas. No sé, en otros países he estado revisando, pero he visto que inclusive han incrementado, que es un dato muy interesante. El aumento del desempleo, eso sí es una realidad, pero el aumento del desempleo también es algo interesante que debemos de ver. No es tanto como ellos lo están manejando, con graves efectos y diferentes según grupos sociales, diferentes en grupos sociales. Adultos mayores son los que más sufren, la niñez, las mujeres, los pueblos indígenas y los ciertos sectores étnicos que tenemos. Las medidas anunciadas buscan contener el virus, pero pues esto tenemos la tercera oleada, es una situación por demás difícil. En el punto número 7, la pandemia evidenció brechas estructurales, es definitivo, saca lo peor de una sociedad y lo mejor de una sociedad. Los sistemas de salud están tronados en toda la región, Aquí en mis ciudades ha hecho un estrago terrible. Se han reorientado sus presupuestos públicos, o sea, tuvieron que cambiar de todo esto. Y todo esto nos da un origen. Y ahí vemos en el 9 y en el 10. Las economías, pues, se tienen que flexibilizar un poco y se debilita y se debilita el multilateralismo, o sea, la ayuda entre los diferentes países se ha debilitado definitivamente. Se incrementa el proteccionismo y dice, bueno, pues de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, pues que lloran en la tuya. Ese es algo muy coloquial de definir qué es lo que está sucediendo. Todo este panorama nos indica que estamos en medio de una situación de verdadera emergencia. Y esto nos afecta en todo y esto tiene que ver cómo vamos a reaccionar. Acuérdense que estamos viendo los dos factores, actitud y aptitud. Esto tiene que ver mucho con hacedor de horizontes. El horizonte también se translitera o se puede traducir como límite en sus orígenes, al menos en lo que yo encontré en la Biblia y encontré en algunas otras palabras muy antiguas que lo tratan de definir. También se establece como el punto al que quiero llegar. También se establece como la oportunidad que se presenta donde hay luz y puedo llegar a él. En la actualidad, pareciera que no hay horizontes. Pareciera que todo está cerrado. Los datos económicos lo demuestran. Fíjate lo que demuestra este mismo documento. Nos muestra, esta parte de aquí es toda América Latina. Observe lo que es América Latina y el Caribe. En el Producto Interno Bruto estamos decreciendo en un menos 5.3%. Aquí está Argentina y aquí está México. Nuestro decrecimiento es aún mayor, del 6.5 en los dos países. Incluye a la gente de Venezuela. Bueno, Venezuela también está pasando por un momento difícil, igual que todos los que estamos aquí. Y se observan ahí están varios de los países que están incluidos en esta organización que lleva estas mediciones. Por demás, sabido que este Producto Interno Bruto va a hacer que los capitales corran más despacio. Efectos sanitarios y económicos. No solamente hay efectos, no solamente nos están afectando en el factor económico, también nos está afectando en el factor social y psicológico. En las familias tenemos graves problemas. Abuso sexual, violencia doméstica, desempleo, por lo tanto no hay dinero. Entonces todo este escenario hace que nuestro horizonte esté oscuro. Todo este escenario aparenta que en nuestro horizonte no hay para dónde movernos. ¿Ok?
Los primeros brotes de esta enfermedad se dan en las clases que pues viajan, que tienen el suficiente recurso financiero o por alguna razón de trabajo, están viajando y tienen contacto con este virus y lo llevan a sus lugares de origen. Sin embargo, ellos tienen el recurso económico para darse un poquito más de atención, aunque este virus está arrasando aún a ese segmento de la sociedad. Ahora los nuevos casos se registran más en personas con bajo ingreso, vulnerables, económicamente desprotegidos, con una salud más endeble por la misma nutrición que tienen. Mayor riesgo de muerte para pobres y vulnerables, según este reporte. Con posibilidad de estudiar y trabajar a distancia, hay pocos, fíjese, solamente el 26%. Este es un escenario muy dramático. En América Latina, incluyo México y Argentina, solamente el 26% pueden trabajar a través de este medio que estamos utilizando ahorita. Es impresionante la cantidad de personas que no tienen internet. El 20%, o sea, 154 millones de niños, según este reporte, jóvenes, no tienen acceso a la secundaria o al estudio a través de este medio. Otro efecto que estamos teniendo es el retraso en la educación y en la preparación de la aptitud de las personas. ¿Ok? Los trabajos informales han decrecido en un 54%, principalmente de mujeres que tienen que salir a trabajar por X o Y razón. Entonces, este panorama hace que nuestro horizonte no sea muy alentador. En esta gráfica podemos ver el volumen de ventas que tiene la región. ¿Dónde estamos? Le puse aquí. En el 2009, aquí está, tuvimos una caída drástica del volumen de comercio que está representado en cientos de miles de millones que están aquí a la izquierda y ha bajado. Fíjense, en el 2009 tuvimos en el primer cuarto y hasta el tercer cuarto una caída drástica. Nos venimos recuperando hasta el tercer cuarto, empezó a incrementarse de tal manera que en el 2010 ya íbamos hacia arriba. Así permanecimos sin ningún problema y observen esto, en el 2020, primer cuarto, o sea, en marzo, la caída fue abrupta, drástica la caída. ¿Ok? Todavía no se mide. Este es el escenario pesimista, este es el escenario optimista. Cualquiera de los dos que pudiera quedar aquí es terrible. Ese es nuestro escenario. Ese es nuestro escenario y aquí algunos enunciados emanados de esa gráfica. Se prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías aumente en un 8% en el 2021, después de haber disminuido 5.3% en el 2020. O sea, una disminución menor de lo previsto anteriormente. O sea, todos los datos van hacia abajo. Aquí el crecimiento real sería del 2.7. Ese sería el crecimiento real. Insuficiente, totalmente insuficiente. El crecimiento del comercio probablemente se frena hasta el 4% en el 2022. Todavía nos espera el 2022. Las proyecciones no son nada alentadoras. Siguen estas tendencias difíciles. ¿Ok? Déjenme tratar de mover esto para arriba, porque el Producto Interno Bruto mundial a tipos de cambio de mercado debería aumentar en 5.1 en el 2021. No es así, no ha sido así. Y un 3.8 en el 2022, después de contraerse 3.8, o sea, realmente el crecimiento sería arriba del 2%, que tampoco es suficiente. El comercio de mercancías en dólares nominales disminuyó. Eso es muy evidente. En Estados Unidos disminuyó drásticamente. Ok. Estoy dando una repasada rápida a esto. Las bajas de los precios del petróleo, y esto influye en todo el mundo porque es el factor energético todavía que domina, se contraen en un 35%. Esto habla de que tiene un efecto de inversión en todo el planeta, puesto que si no, los inversionistas petroleros no tienen dinero, no van a invertir en América Latina y no van a invertir en ningún otro lugar. ¿Ok? Los servicios de viajes disminuyen. Esto es tremendo, ¿eh? En un 63% en el 2020. Muchas aerolíneas pequeñas quebraron. Esto se ve en las aerolíneas. Faltan los hoteles, faltan los restaurantes,
faltan las playas, falta todo esto. El golpe aquí fue dramático. En algún factor de estos debemos de estar. Bien, aquí ahora sí me voy a frenar un poco más. ¿Qué sucede con todo esto y qué nos enseña la Biblia? Y aquí tiene que ver con actitud. Fíjense que hay un escenario que sucedió hace muchos años, muy similar al que estamos teniendo ahorita. Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es inédito. Los parasitólogos, que son algunos colegas que yo tengo en el área médica, yo estoy en el área de las plantas, pero ellos están en el área médica y convergemos en algunas disciplinas y he estado platicando con ellos y la verdad, los más serios que yo conozco y los más formales me dicen, la realidad es que esto nos pescó por sorpresa y no tenemos un protocolo para seguirlo enfrentando. La verdad, no tenemos medicinas que nos puedan ser lo suficientemente fuertes como para pararla. Tan es así que tenemos una tercera o cuarta oleada en todo el mundo. Siguen cayendo las personas y no encontramos la forma de solucionar esto. Entonces, esto nos dice muchas cosas acerca de lo que está sucediendo y cómo está pasando en nuestro país. Este escenario que estamos viviendo hace que nuestro horizonte sea muy bajo. Pero les voy a decir una cosa. Pues por cuestión de tiempo y todo esto, hasta se me traba la lengua porque quisiera no consumir mucho tiempo y dar tiempo a la charla después, pero hay negocios que crecieron. Y ahorita vamos a empezar a ver este asunto. Por todo lo contrario, hubo negocios que vieron un horizonte de luz. Déjenme decirle una cosa. En mi negocio, en el negocio de su servidor, en el 2020 crecimos y en el 2021 hemos estado creciendo. Lo hablo porque lo vivo y entro al tema. Hace muchos años, por allá del año 700 antes de Cristo, lo relatan los libros de historia universal. El imperio babilónico creció en una forma descomunal. Tanto creció porque tuvo muchos factores que lo hicieron crecer, muchos factores, que invadió Israel. Fíjese desde cuándo se está dando eso. La invasión era inminente. Israel no tenía la forma de defenderse de esa situación. Si se dan cuenta, es un escenario también y es un horizonte muy oscuro. En el libro de Habacuc, que es un profeta que vivió justo antes de la invasión y ocupación por consecuencia, esa gente llegaba, invadía, agarraba lo que les era de valor para ellos, evidentemente el oro, la plata, entre otras cosas. Las personas se las llevaban como esclavas y esa región quedaba en condiciones de esclavitud. O sea, tú te quedas, pero esta es tu cuota de impuestos hacia el imperio que te está invadiendo. Entonces el escenario era muy terrible. Dice Habacuc, oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esta voz titubearon mis labios, penetró pesadumbre en mis huesos. Se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando sube contra el pueblo, el que nos invadirá con sus tropas. Quisiera que fuéramos un poco empáticos con este varón. Y quisiera yo ser empático con muchos de los colegas que estamos viviendo ahorita un panorama muy similar. Dice que a Habacuc le temblaron las piernas. Yo sé que muchos, al ver su negocio cerrado, al ver que sus empleos se están cortando, también nos tiemblan las piernas. La angustia no nos deja dormir. Eso tiene que ver con la actitud. Dios está interesado en nuestra actitud. En este caso, bajo esta circunstancia, les dije hace un momento, la aptitud, la preparación técnica, créanmelo, no está sobrando, pero no es suficiente. Me decía este doctor que tiene un doctorado
doctorado en salud pública en la Universidad de George Washington. Y decía él, dice, hizo un postdoctorado en una área de la salud pública. Dice, no tenemos protocolos, nadie. Entonces, la aptitud no es suficiente. No es mala, pero no es suficiente. Él me decía, ¿cómo le vamos a hacer? Yo le presenté un tema muy similar a este, porque pertenece a un colegio donde yo también, de profesionistas, de parasitólogos, y donde convergemos varios de nosotros. Y es un escenario muy similar. Las catástrofes no tienen agenda. No para nadie. Vemos a grandes potencias perder mucha gente. Universidades grandes perder mucha gente. Habacuc se sentía igual. Era inminente la caída. Pero, ¿qué sucedió? Lo que sigue aquí. En Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Apunte bien esto, Dios de mi salvación, Dios que puede resolver una situación de un horizonte oscuro y transformarlo a un horizonte de luz. Y aquí se lo voy a mostrar y le voy a decir qué es lo que está pasando. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. ¿Qué alturas? Por encima de esta circunstancia que aparenta ser irresolvible. Me va a permitir estar arriba. Fíjense que una de las cosas que vimos en el pasaje anterior era el temor. El temor es el principal factor de destrucción y muerte de la gente. Peor que la pandemia. Hace tiempo me llegó un correo de un colega. Nos pasamos correos y nos comentamos cosas. Y este colega me decía que en una pequeña gráfica, en forma metafórica, dice que un parasitólogo estaba hablando con la pandemia y le dijo, ¿de dónde vienes? De matar cerca de 4 millones de personas. ¿De veras? No, dice, quiero corregir, no maté 4 millones de personas, maté 1.200.000 personas. Oye, pero llevamos muertas casi 5 o 6 millones de personas de las que se tienen registradas a nivel mundial. No, dice, el resto las mató el miedo por hacer compras de pánico y salir y exponerse al virus. Yo estaba en la línea de cuarentena, pero ellos vinieron y se expusieron por el temor. Habacuc en los primeros versículos dice que él tenía miedo. El miedo hace una cosa muy especial en nuestros neurotransmisores en el cerebro. El miedo hace que se suban los niveles de adrenalina. Y los niveles de adrenalina hace que no funcione nuestra parte del neocórtex, el raciocinio, la parte que conecta los eventos y nos permite analizar y tomar decisiones bajo una mentalidad clara. ¿Ya ve? Todo eso es actitud. Nos enseña en la universidad. El miedo hace que se eleven los niveles de adrenalina. La adrenalina bloquea el funcionamiento de nuestro neocórtex, que es el aquí y el ahora, que nos permite tener claridad para tomar decisiones efectivas. Y por todo lo contrario, tomamos decisiones negativas. Esto lo leí fuertemente en un libro que se llama Focus. Les voy recomendando algunos libros en el camino. Focus, de Daniel Goleman. Ok. En ese mismo tiempo, apreciables amigos, vivió otro varón a la par ahí, cuando estaba propia la invasión, vivió Jeremías. En el capítulo 32 de Jeremías,
versículos 8 al 12. Para los que están con nosotros por primera vez, les comento que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Y los dos testamentos se dividen en libros y los libros en capítulos y los capítulos en versículos. Yo estoy utilizando aquí una de las versiones que se translitera más fielmente, que es la Reina Valera y es la actualizada 2015. Bueno, este varón que vivió en la misma época de Habacuc, que se llamó Jeremías, en el capítulo 32, dice, y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor, y me dijo, compra, por favor, mi campo que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de posesión. Y a ti, observa esto, y a ti te corresponde la redención. Cómpralo para ti. Entonces comprendí que había sido palabra del Señor y compré el campo de Hanameel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot. Déjeme darle un poco el contexto de este pasaje. Este es un negocio inmobiliario, como me lo ponga. Este es un negocio inmobiliario, el que estoy leyendo aquí. Sí, pero estaban a punto de ser invadidos. El invasor iba a tomar posesión de lo que él quisiera y no iba a pedir concesiones y no iba a dar adelantos ni iba a pagar. Solamente lo iba a tomar. ¿Cómo es posible que bajo ese escenario Jeremías se aventurara a hacer negocios? Es un escenario muy similar al que estamos viviendo. Es un escenario muy similar al que estamos viviendo en la actualidad. Jeremías y Habacuc vivieron en lo mismo. Lo que le trato de decir es que con la actitud correcta, usted puede visualizar un horizonte de luz en medio de esta oscuridad, como lo vio Jeremías, como lo percibió Habacuc. ¿Ok? Le voy a dar algunos datos. Sé que a lo mejor me estoy pasando un poquito, pero creo que vale la pena. Mire, en un libro muy bueno, pero súper bueno, que se llama Empresas que Perduran. Es de estos, dice, el libro de Empresas que Perduran, se lo recomiendo ampliamente. Los autores son James Collins y Jerry Porra. Es un gran libro que a mí me sirvió mucho. Alguna vez lo llevé en un business management y se los recomiendo abiertamente. Este libro sostiene que hay mitos y realidades para formar iglesias. 12 mitos. Los voy a ver rápidamente y después entramos en charla. Pero van a ver que a la hora que los empiecen a ustedes a ver, van a decir, quédate tantito ahí porque quiero analizarlo mejor. Estamos hablando de un escenario oscuro donde todo parece que no está avanzando, donde parece que no hay negocios, donde parece que la ciencia está limitada y lo es. Y estamos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Le presenté datos de organizaciones oficiales internacionales. Déjeme decirle lo que estas gentes que son de negocios. Primer mito. Déjeme quitar esto de aquí porque no me permite ver. Este lo voy a poner para abajo mejor. Ok, primer mito. Se necesita una gran idea para empezar una gran compañía. Realidad. Empezar una compañía con una gran idea podría ser una mala idea. Pocas compañías visionarias empezaron con grandes ideas. De hecho, algunas comenzaron como un fracaso. Déjeme darle una historia aquí rápida, rapidísima. Le voy a dar, ellos citan a varias empresas. Una de ellas, Sony. Sony, ¿sabe qué comenzó haciendo? Su gran idea, ¿cuál fue? El televisor 4K. Equipos de telecomunicación satelitales y espaciales intercontinentales. No. Quito Mora comenzó haciendo colchones. Luego, resistencias para calentar agua. Hoy, Sony es otra cosa. No comenzaron con una gran idea. Si usted se está bloqueando porque no cree que tiene ideas, deje que Dios se las dé. Él tiene buenas ideas. Ya estoy aterrizando la idea. ¿Ok? Ok, déjeme tratar de quitar esto porque no encuentro el mouse. Quiero entrar en confianza con ustedes de que tengo algunos datos aquí más, pero
Mire, segundo mito. Las compañías visionarias necesitan grandes líderes visionarios y carismáticos. En realidad, un líder carismático y visionario no se necesita en absoluto para una compañía visionaria. Por el contrario, puede ser perjudicial para sus perspectivas a largo plazo. ¿Qué sucedió con Jeremías? ¿A poco era un líder carismático Jeremías? Estaba en la cárcel. En el versículo 32 nos enseña que Jeremías estaba en la cárcel. No le caía bien a más de medio pueblo, porque sus profecías no eran muy gratas para la gente. No era carismático, me lo metieron al bote, a la cárcel, a las rejas. Y ahí empezó a hacer negocio. ¿Ok? En la siguiente, mitos y realidades. Espero les esté sirviendo como a mí me sirvió este mundo de ideas. Las compañías de mayor éxito existen principalmente y ante todo para maximizar utilidades. Error. Error. Al contrario de lo que sostiene la doctrina de las facultades de administración de negocios, maximizar las riquezas de las accionistas o maximizar utilidades no ha sido la fuerza impulsadora dominante ni el objetivo primario en la historia de las compañías visionarias. No ha sido. No lo es. Es una consecuencia, no es el fin. La rentabilidad en términos cristianos y visionarios de parte de Dios viene como consecuencia. Primero haga bien lo que Dios le dice. Lo va a hacer tan bien que se va a sentir realizado. Lo va a hacer tan bien que la gente lo va a percibir de tal manera que le va a poner valor y precio en forma adecuada, pero no es el objetivo central. ¿Ok? El objetivo más allá de ganar dinero va más allá. El horizonte de nosotros va más allá que ganar dinero. El dinero viene por consecuencia. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Cuarto mito, santo Dios, apenas voy en el cuarto mito, son 12. Y si no acabo, no hay problema los mitos. Las compañías visionarias comparten un subconjunto común de valores básicos y correctos. En realidad, no hay ningún conjunto correcto de valores básicos. Los valores los enuncian en una tabla y los ponen ahí, cuando realmente los valores es lo que traemos en el desarrollo. Cuando van, ¿se acuerda lo que le decía? La actitud se forma desde que nos empiezan a educar al año y medio, 2, hasta que somos universitarios. Esos son los valores. Esos son los valores. Los valores no son lo que se escribe ahí. ¿Ok? Y esos valores vienen del hogar. El 70% de nuestro performance profesional son los valores que traemos escritos ahí, lo que nos autoriza nuestra conciencia. Voy a acelerar un poco más el paso. Mitos número 5. Lo único constante es el cambio. Una compañía visionaria preserva casi religiosamente su ideología básica. ¿Esto qué quiere decir? Lo único constante es el cambio. Ok, vamos a cambiar nosotros. Pero les voy a decir una cosa. Aquí Tomora, Hewlett Packard, 3M, que son las compañías que esta gente cita, conservaron su esencia. Quizás cambiaron la forma de negociar e inclusive los productos, pero ¿saben qué? Siguieron siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios no muta, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El horizonte que Él nos está marcando ya existe y no está en crisis. Mito número 6. Las mejores compañías son prudentes. Déjenme decirle una cosa que ahí si quieren leer lo que dice acerca de la realidad. Déjenme decirle una cosa, y voy a decir una barbarie, quizás, dijeron mis buenos hermanos argentinos, vas a decir una barbarie, no, bueno, pues en investigación y desarrollo suele ser la prudencia el principal freno de la innovación. Rompan las reglas, conserven la armonía. Rompan las reglas, conserven el principio bíblico. El principio bíblico es básico para subsistir. Es la actitud, lo conservo, pero vienen cosas nuevas. Rompa con los paradigmas que traíamos. Olvídese, vamos a regresar, nos vamos a regresar. No, ya cambió el orden de las cosas. Y cuando hay un desorden, grábese bien esto que le voy a decir. Cuando hay un desorden, están las condiciones propicias para la innovación.
La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las faz de las aguas y de la tierra. Y entonces empezó a crear. En el desorden hay creatividad. Ahorita el orden de las cosas está todo desacomodado. Hay negocios nuevos de mensajería, de comidas a casa, de compra de despensa, pero tenemos que conservar la esencia, pero cambiar conforme a lo que nos están presentando. Mito número 7, las compañías visionarias son un magnífico lugar para trabajar para todo el mundo. No existe trabajo fácil. Nos podemos realizar en él. No todos caben en una compañía, no todos. No todos los clientes son tuyos, no todos los empleados son para tu organización. No todos. Hay una cultura empresarial. Y esa cultura empresarial hace que todos nos metamos ese ritmo. Pum, 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 pum. Y quien no encaja en esa cultura empresarial, dice este libro lo dice, es expulsado como un virus. Cuando una persona estornuda y avienta un virus, hablando de contagios, así es expulsada una persona cuando no encaja en ese trabajo. No todas las personas son para todos los trabajos, ni todos los trabajos para todas las personas. Mito, las compañías de gran éxito logran sus mayores aciertos en virtud de una planificación estratégica brillante y compleja. Quiero decirles que nadie tenía prevista este problema del COVID. Les mostré una gráfica donde el banco, en donde CEPAL estaba proyectando un crecimiento, porque era la tendencia que traíamos. Estaban basados en 10 años de crecimiento, ¡pum! Cayó. Por mejor planeación estratégica que tengas, eso va a caer. ¿Ok? Ensayo y error ante la adversidad. Ensayo y error son lo que nos va a sacar adelante y esas empresas lo van a hacer. Ensayo, lo brillante. Saben, una vez le preguntaron al que inventó la bombilla eléctrica, ustedes saben quién fue, ¿verdad? Le dijeron, oye, ¿cómo aprendiste a hacer ese? Tuve 1700 o 1900 intentos y en cada uno de ellos aprendí cómo no hacer las cosas. Y en el 1900 lo pude hacer. Mito. Las compañías deben contratar por fuerza presidentes a fin de estimular el cambio fundamental. Fuera presidentes, por fuera, o sea, gente que venga de fuera para que sea el líder de esta compañía. Realmente no es una regla eso. La gerencia formada en casa es la regla en las compañías visionarias. Los que están ahí, McDonald's. En su libro McDonald's, está muy interesante, les recomiendo que lo lean. Ray Kroc tuvo la visión de comprar el negocio, como ustedes saben, en San Bernardino, a los hermanos McDonald's. Y ahí vio un parrillero que conocía el know-how, todo el know-how del proceso de la comida rápida. Y saben que ese parrillero era el asado, mis amados hermanos argentinos, era el que sabía prender la brasa, ponía la carne y hacía todo eso. Y ese hombre llegó a ser el CEO de McDonald's, porque conocía el negocio. No salió de Stanford, no estoy despreciando la escuela, no salió de Purdue, no salió de Yale, no, salió de la parrilla. Es lo que está diciendo esta realidad. 10, las compañías de mayor éxito se encuentran principalmente, las compañías de mayor éxito se concentran principalmente en superar a la competencia. Falso. Si me fijo en la competencia, dejo de focalizar las deficiencias que yo tengo. Mi competencia no es externa, es contra mis limitantes. Las que tengo que vencer son mis limitantes, mis áreas débiles. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para satisfacer más a el mercado que estoy atendiendo? Número 11, mito. No se puede oír misa y andar en procesión. O sea, las dos cosas. Aquí en México se produce un dulce a través de moler maíz y se le ponen algunos otros ingredientes que se le llama pinole. Si usted come pinole, no puede chiflar. Entonces aquí decimos, no puedes tragar pinole y chiflar. Acá es más o menos lo mismo. No es cierto. Las compañías, la realidad es que hay compañías que no tienen la disyuntiva de tomar decisiones. Toman una decisión y se acabó.
Se acabó. No juegan con esas cosas. Una cosa que le voy a decir, en el panorama que nos rodea, no se quede estático. No se quede estático. Decida. Quizás se equivoque. No importa. Decía mi papá que todas las lecciones tienen un costo, ¿no? Y a veces el costo dice, bueno, pero ya sé por dónde no debo de ir, pero no se quede impávido. Decida. ¿Ok? El último mito. Espero no haberlos aturdido ni acelerar esto. Las compañías se vuelven visionarias principalmente por hacer una declaración de visión. Las compañías visionarias han llegado a la posición en que están no tanto porque hicieron declaraciones de visión, aunque aun cuando sí las hicieran, tampoco han llegado a hacer eso. Mira, déjenle explico algo de esto. Yo inicié mi negocio porque me senté, alguna vez fui al Business Management en Atlanta, en Georgia, a hacer mercadotecnia estratégica, me mandó la empresa en la que yo trabajaba. Entonces yo hice mi plan marketing estratégico para mi negocio cuando lo inicié en el 2000. Y entonces dije, yo voy a hacer una cadena de distribución. Y empecé y lo escribí y hice una carpeta, escuche esto. Y entonces voy a traer frijol de la zona del estado de Durango y lo voy a traer a Monterrey y voy a traer papa del estado este y lo voy a poner en esta bodega y voy a formar mi red de distribución. Y una vez que tenga mi red de distribución, puedo yo solidificar y vender lo que quiera. Eso fue lo que yo escribí. Eso fue lo que era mi visión hace principio. De repente me habló una persona, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo unos aguacates llenos de esta plaga. ¿No pudieras venir? Con mucho gusto voy, nomás déjame acabar de entregar este frijol. Llegaba, bajaba el frijol en la bodega y me cambiaba a la otra bodega y subía un equipo pequeño para fumigar. Y empezó a crecer la parasitología y se empezó a quedar las frutas, los granos y la verdura. Y yo le dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces tuve que acabar los inventarios de eso y el negocio muy contrario a lo que estaba escrito en el marketing plan, en el plan marketing estratégico, sigue otro camino. Esa es una realidad. Ok. Dios es el hacedor de horizontes. En Job 26:10, déjeme decirle, Job estaba pasando por una situación difícil. Su negocio había quebrado, su familia había muerto, sus hijos, su esposa no, pero todos sus hijos habían muerto. Él estaba enfermo, tiene una enfermedad muy grave, muy grave. En este capítulo todavía él estaba sufriendo mucho, pero vea la visión que tuvo Job en este momento. Dijo, él trazó el horizonte sobre la faz de las aguas. ¿Quién lo trazó? Dios. En medio de ese panorama que vivió Job es en el que vivimos muchos de nosotros en la actualidad. Parientes enfermos muy cercanos o otros que ya han ido, o bien otros que han partido, negocios en una situación difícil. Job, al igual que Habacuc y al igual que Jeremías, vieron lo que Dios tenía al frente. Hicieron un horizonte en medio de la oscuridad. El horizonte significa luz, un objetivo, un lugar a donde llegar. Y después de eso hay otro y otro sobre las aguas hasta el límite de la luz en las tinieblas. Disipa las tinieblas ese horizonte. Oigan, qué privilegio de estar con ustedes. Di dos cosas muy interesantes y quiero concluir la charla diciéndoles una cosa aquí. A los que ya somos cristianos, que ya conocemos a Jesucristo, los quiero invitar a tener esa misma actitud de visualizar lo que Dios quiere para nosotros. Pero también a los que nos visitan por primera vez y que no conocen, los quiero invitar a que en esta misma hora ustedes puedan estar conectados con Dios. A que en esta misma hora tomen la actitud de decirle a Jesucristo, quiero tu horizonte para mi vida. Quiero lo que tú quieres para mí.
Quiero salir de este escenario tan lúgubre. Quiero salir del miedo. Quiero salir de la angustia. Quiero tener innovación en medio de todo esto. Quiero hacerlo. Yo quisiera cerrar esto y luego, si hay tiempo, a las charlas, a las preguntas y charlas con todo gusto, pero ahorita yo quisiera hacer 2 oraciones. Una, por aquellos que ya conocen a Jesucristo y que quieren abrir su horizonte hacia los objetivos de Dios. Y cuando yo diga amén, quiero invitar a esas personas que están con nosotros por primera vez a que oren junto conmigo, para que de aquí en adelante su vida esté guiada por Dios y Él establezca esos horizontes como lo leímos en Job 26. Oramos, cierre sus ojos y déjeme orar. Padre, yo ya te conozco, ya sé que tú has establecido los límites del horizonte hasta antes de las tinieblas. Ahí estás tú. Perdóname porque tuve miedo en esta circunstancia adversa. Perdóname porque me desanimé por las circunstancias que me rodeaban de enfermedades, de cierre de negocios, de desempleo. Perdóname, porque en tu reino no hay crisis. Perdóname. Te pido que me llenes de tu espíritu para entender tus ideas y establecer un horizonte conforme a tu propósito en mi vida. Pongo en tus manos el negocio que tengo. Pongo en tus manos la profesión que me has dado, el talento que me has dado. Te ruego que tú lo guíes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora a ti que estás con nosotros por primeras, quiero invitarte que ores junto conmigo. Con tus palabras, con tus ideas, pero que ores esta idea que te voy a dar a través de esta oración. Y si la quieres repetir, tienes toda libertad. Solamente entiende que Jesucristo está enfrente de ti, escuchándote y esperándote a que lo dejes entrar. Ora junto conmigo. Señor y Dios, hoy sé que tú has mostrado tu amor hacia mí. Y hoy sé que en medio de todo esto hay una intensa luz que nos puede dirigir. Quiero salir de esta situación de temor también. Quiero salir de esta situación que me frena y que no me permite avanzar. Quiero decirte a ti, Jesucristo, que entres a mi corazón, que entres a mi mente, que entres a todo mi ser, que tomes control de mí, que tomes control del negocio, de mi profesión, de mi familia, de todo lo que soy. Dame tu horizonte porque lo quiero seguir. Tú eres el hacedor de horizontes y yo quiero contribuir con ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por este tiempo y discúlpenme que me haya tardado, pero aquí estoy para servirles. Preguntas. ¿Sí lograron ver todos la pantalla? Porque creo que aquí hubo algo ahí que a lo mejor no se veía bien, pero espero se haya visto bien en todos. Ok, creo que hay un tiempo de preguntas, algo así. Sí, ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, escuchamos, perfecto. Bueno, sí, ahí, gracias, José, muy claro tu exposición. Y hay algunas preguntas, por ejemplo, una dice, si el horizonte está cerrado, ¿dónde poner nuestra esperanza? Tenés el micrófono Sí, apagado. ya está, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Se cierra justamente porque se nubla, hace un momento lo decía, el temor hace que yo no vea la realidad espiritual. Déjame decirte una cosa, por ejemplo, Habacuc decía, sé que no va a haber vacas en el corral porque se las van a llevar estos ingratos.
no va a haber vid, porque en ese tiempo la vid ocupaba un lugar muy, muy importante en la economía. Argentina conoce bien de vinos, súper bien de vinos, entonces tiene una gran experiencia y saben el valor de un buen viñedo. Allá era lo mismo, o sea, se van a llevar mi tesoro. Y ustedes saben el tiempo que tarda uno cuidando el viñedo para que recibir el fruto, ya sea para la mesa, industria alimentaria o los vinos. Y el panorama está oscuro. Y él dijo, con todo esto yo me gozaré en el Señor. Una de las primeras cosas que hay que hacer para poder ver lo que Dios quiere es sacudirte el temor. El temor engrandece al enemigo y ciega la visión. Engrandece al enemigo de tal manera que le pone una lupa tan grande que no te deja ver la bendición de Dios. Dice la Escritura, el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando empieza el gozo del Señor y empieza la alabanza de Dios, y eso lo decía Nehemías, cuando empezaron a reconstruir Jerusalén, dice el gozo del Señor y la oración con el Señor hace que la circunstancia y el problema se hagan chiquitos y se empiece a engrandecer Dios. Y entonces en ese momento el horizonte se empieza a esclarecer y empiezas a ver claro, sumamente claro. Y entonces la toma de decisiones se facilita. Conozco aquí mucha gente que se dedicaba a la industria, a los talleres automotrices, y ahora se dedican al negocio de la mensajería y la transportación de alimentos de un lado para otro. Cambiaron el giro, cerraron 2 talleres, pero abrieron más bases de distribución. Se abrió el horizonte. No sé si me expliqué. Deshazte del temor. Y el temor hace que no intentes cosas. Intenta las cosas. Inténtalas. Pierde el miedo. Pierde el miedo. Eso es lo interesante. Bien, hay otra pregunta. Por favor. Los datos que diste, la verdad que eran muy impactantes, ¿no? De los porcentajes, de las cosas que nos diste en la charla. ¿Qué habría que hacer o cómo actúa la fe para poder cambiar esta actitud de las cosas que están sucediendo? Mire, déjenme decirles una cosa. También mismo en la escritura nos enseña algunas cosas. Yo quise presentarles el escenario porque como cristiano yo no puedo evadir la realidad que me rodea, al menos física. No la puedo evadir. No puedo decir, esto no está sucediendo y voy a cerrar mis ojos y esto no pasa. Así no es la fe, así no actúa la fe. La fe, por todo lo contrario, hace un examen concienzudo de lo que está sucediendo alrededor y sobre eso se mueve. Y esa es una realidad, lo que te presenté. Lo que te presenté es algo que está pasando. Esa es la realidad. Pero si pones tus ojos en la realidad, te vas a desanimar. La realidad física. Pero hay una realidad espiritual. Es donde hay que poner la mirada. En Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, dice, si es que habéis resucitado, poner la mirada, el objetivo, el horizonte. Eso abro paréntesis porque no lo dice la escritura, pero lo pongo por el tema. Poner la mirada donde está Jesús resucitado. Si yo pongo la mirada en las circunstancias, en lo que te presenté, me voy a desanimar. Si yo tengo la mirada en el hacedor de horizontes, no me voy a desanimar. Se me va a presentar una oportunidad y ¿sabes qué? Vas a tener la mente clara para poderlo percibir. Miren, déjenme leerles algo. Dice, ahorita les voy a dar la cita. Está en Nehemías capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podremos edificar el muro. Esto fue lo que externaron las personas que estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén una vez que regresaron del exilio.
una vez que regresaron, empezaron a construir, y cuando ellos pusieron su vista en los escombros, se desanimaron. Yo les presenté esos datos no para que pongan la mirada ahí, sino para decirles, esa es la realidad. Los escombros, esos son los escombros. Si pones la mirada en los escombros, los vamos a debilitar. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Cómo? Por familias. Escúchelo bien, por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, el miedo paraliza, el gozo desata, la fe desata, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas. ¿Se acuerdan de uno de los mitos que no hay disyuntiva? No se puede tragar pinole y chiflar. Sí, aquí dice que unos cuidaban y otros luchaban. No hay disyuntiva, eso decidimos. Con una mano usted puede construir y con la otra mano se puede defender. ¿Sabe? En la actualidad trabajé en un sistema que se implementó en la empresa que se llamaba Unidades Descentralizadas de Negocio. Nos quitaron secretarias, nos quitaron todo eso y nos dieron una laptop. Y entonces, ¿quiere usted? Tiene que viajar, haga su reservación ahí en la laptop, esta es su clave de acceso y usted maneja su presupuesto. ¿Quiere redactar una carta? Usted la redacta. ¿Quiere aventar un presupuesto? Usted lo hace ahí. ¿Quiere checar qué hay en inventario? Usted lo checa en su computadora. ¿Quiere hacer tas? Entonces yo le llamé a eso operación chiflando y tragando pinole, que es lo mismo que está aquí. En la actualidad yo voy, tomo fotos con mi aparato, hago el reporte, doy la cotización, me autorizan, voy, trabajo en un cultivo, en un área verde, hago la factura. Yo aquí no tengo secretaria, hago la factura. Oye, es que tu negocio tiene que avanzar. Sí, se llama Unidad Descentralizada de Negocios, que en algún momento le estableció American Home Products, conocido como Monsanto. Ustedes han oído hablar de este monstruo, que ahora pertenece a Bayer, por cierto. Ya no es de Estados Unidos, ahora es alemán. Bueno, ellos establecieron eso. Y eso es lo que aprendí y eso es lo que hago. Y eso es lo que aquí la Biblia me enseña muchas cosas de eso. Interesante, ¿verdad? Entonces, con la mitad de uno de ellos construían y los otros trabajaban. Le voy a leer, estoy en el capítulo 4, versículo 17, y es el último que leo de esta respuesta. Los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Se acuerda del mito? La escritura es poderosa. Observe la realidad espiritual más que la realidad física. La realidad espiritual es la que construye el horizonte en medio de un escenario oscuro, porque ahí está Dios. ¿Alguna otra pregunta? Y la última, José. Hablabas de ensayo y error. La pregunta es, ¿cómo entender cuando hemos llegado al horizonte? Te voy a decir una cosa. Te voy a hablar de un testimonio. Yo creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra manera. Cuando salí de la empresa, yo tenía un budget, un presupuesto para iniciar mi negocio. Y entonces un familiar me invitó a trabajar en su negocio y yo dije que sí.
Y dejé iniciado el negocio y lo pauté para irme a trabajar con él. Las cosas no salieron como queríamos y me agoté las reservas económicas que tenía y quedé con, ¿qué será? 400 pesos mexicanos, que equivalen a $20, para comer, para pagar colegiaturas, para pagar recibos de luz, de agua, gasolina, para operar en el negocio. Escuchó bien, 400 pesos mexicanos, $20, al tipo de cambio que está ahorita en México. Poco más de $20, quizás 22, $23. Ahí había que construir un horizonte. Y retomé la esencia de lo que Dios había hecho en mi vida a través del talento. Y nos hincamos, mi esposa y yo, oramos y le pedimos a Dios: Señor, dinos qué debemos de hacer. Una oración que creo Dios contestó. Eso fue un jueves. El viernes me hablaron de una escuela que estaban invadidos de caracoles. Y empezamos a trabajar. Y empezamos a sacar a los caracoles de ahí. Es una larga historia esa. Y los caracoles se murieron, ¿eh? No, yo creo que eran aliados míos, porque Dios les dijo: se tienen que morir, hombre, necesitamos darles un horizonte. La verdad es que aprendí en el laboratorio, aprendí a hacer formulaciones de algunas otras cosas. Hablé y de inmediatamente un amigo que vive a 3 días de carretera, le dije: necesito que me mandes este ingrediente activo, se llama teodicarb, y el otro: necesito que me mandes un metaldehído y en esta formulación. Y luego ya llegó el sábado en la noche, en la mediodía en avión, yo lo formulé el sábado en la tarde, y el domingo en la noche estaba yo aplicando, y el lunes estaban controlándose los caracoles y me pagaron el martes, y entonces ya no tenía 400 pesos. Y lo demás ha sido pura bendición. En el 2009 con la crisis, en el 20 con la crisis, en el 21 con la crisis. ¿Cómo te das cuenta que has llegado al horizonte? Que sin importar las turbulencias, y no es que te hagas millonario, sabes que hay un Dios que nunca apagará la luz. Sabes que hay un Dios que es suficiente y que no tiene crisis en su reino. Y que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor Jehová, me haces vivir confiado. Ya llegaste al horizonte. Ya llegaste ahí, no a la eternidad. Empecemos a disfrutar de la vida eterna estando aquí vivos en este planeta. ¿Les parece? Hagamos ese reto. Hermosa gente de Argentina. ¿Alguna otra cosa estoy para servirles? Bueno, muchas gracias, José, por tu explicación. Ha sido muy enriquecedora, muy nutritiva. Ha aclarado un montón de panoramas y de caminos a seguir para tener en cuenta en cada una de nuestras actividades. Y bueno, hoy es un día histórico para nosotros aquí en Argentina, porque ha comenzado nuestro primer Café con Fe, con luchas, peleándonos ahí con la tecnología, con algunas cosas, pero hemos salido a flote, como decimos. Así que gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, queda la invitación para el próximo mes de septiembre, el tercer lunes del mes de septiembre, el lunes 20 de septiembre. Así que el último día de invierno para nosotros, vamos a tener la oportunidad de que Jesús Pérez esté compartiendo con nosotros un tema de finanzas familiares. Vaya tema que necesitamos para cada día, para nuestra familia. Así que el próximo encuentro nuestro es el lunes 20 de septiembre a las 20 horas nuevamente a través del Zoom. Nos va a estar compartiendo esta charla el ingeniero Jesús Pérez, que es el director del CBMC en Venezuela. Y todos aquellos que quieran estar conectados con nosotros, tenemos nuestros contactos vía Facebook, vía Instagram, o también a través de nuestro mail, que es el cbmc.arc@gmail.com. Hay 2 teléfonos allí donde nos pueden conectar vía WhatsApp o nos pueden dejar un mensaje. Uno es de aquí de Plata, de un servidor, y el otro es de Mendoza, de uno de los integrantes del equipo de allí de Mendoza. Así que de alguna manera conectate con nosotros y te vamos a estar mandando toda la comunicación, toda la información,
del Maná del lunes, todo lo que es Visión 2020, inspiración para liderar y todo el material que te haga falta para poder ayudarte en tu vida diaria y cotidiana. Así que nos despedimos desde aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que han compartido esta primera experiencia nuestra. Les mandamos un saludo muy grande, un fuerte abrazo desde Mar del Plata, Argentina, y de todo el continente a todos los que nos están viendo y que han compartido con nosotros. Muchas gracias por todo. Oigan, nada más quiero felicitar al equipo de Argentina. Los quiero felicitar, de verdad, los felicito grandemente. A esa gente hermosa de Mendoza que está pendiente ahí con un aperitivo que me dijo Daniel, no se me olvide, Daniel. Y Roberto también, un día vamos a tener la oportunidad de verlos. Les mando un fuerte abrazo, los felicito. Quiero que sepan que estamos con ustedes. Cualquier cosa que se ofrezca, por favor, no duden en pedirla. Tanto Edgar como el equipazo de Venezuela, lo felicito. Un equipazazazo, bien, me fascinó verlos ahorita trabajar. Se mueven de una manera esplendorosa. Es una bendición este equipazo, estos siervos de Dios, estos talentos tan hermosos. Les mando un fuerte abrazo a Venezuela y a todos en Argentina les mando un fuerte abrazo, tan cerca como una llamada, tan cerca como un correo, y estamos para servirles a todos. Gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, José, igual. Fuimos colegas, José. Trabajé en la Bayer muchos años. Acá. ¡Uy, santo Dios! Oye, qué privilegio, Miguel. Ah, sí, así es. Más de 30 años en la parte de final. Como agente de propaganda médica o visitador médico, le llamamos acá. Ah, en el área médica. En el área médica. Sí, es que es un monstruo. Sí. No vi lo de Monsanto porque ya cuando lo de Monsanto yo ya estaba retirado de la compañía. Hace 5 años. Sí, Monsanto acaban de hacer una operación de 167 billones de dólares para comprar la empresa esa. Aún tengo amigos ahí. Y bueno, lo último que yo hice ahí, Miguel, fue transgénicos. Trabajé con 3 genes, el BT, el Liberty Link, y en otra ocasión lo platicamos. Si no, vamos a amanecer aquí, pero trabajé en eso en el área de investigación y desarrollo y ya después aquí estoy. Qué bueno. Colegas. Un gusto, hermosa la charla. Muy bien. No, gracias. Estoy para servirles a todos. Amén. Amén. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Roberto.